Gaby, quiero leerte una frase. ¿Estás lista? Estoy lista. Cito. No existe país desarrollado sin historia migratoria. Colombia está viviendo ese momento y está en nuestras manos aprovechar esta gran oportunidad. Christian Kruger. Yo soy Deiser Ledesma. Y yo, Gabriela Supelano, y esto es Región Migrante, un podcast latinoamericano que abre caminos hacia los derechos migrantes. Tercera parada, el trabajo migrante como motor de desarrollo. Hola, mi nombre es Alex Tedesco. Soy de Venezuela y actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina, y le mando un saludo a Región Migrante. La frase que te acabo de leer de este libro lo hizo la Fundación Konrad Adenauer junto con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Gobernación del Norte de Santander, y habla como recomendaciones para Colombia, pero también para países de la región, cómo pueden aprovechar y cómo los migrantes pueden aportar y no ser una carga, de ese mito de que los migrantes son una carga dentro de las sociedades. Entonces nos da pues como una pasada muy interesante de esa inclusión que se pueden tener los migrantes y cómo cuando se garantizan los derechos, los migrantes pueden aportar. Y en este caso pues lo traigo a ese episodio por la parte financiera de trabajo y socioeconómica, esa integración que también es muy interesante de hablarla y ver cómo las comunidades aportan a los territorios donde habitan. Claro que sí, este es un tema muy importante que vamos a tratar en este episodio, en el que vamos a tener, digamos, dos partes. La primera, vamos a hablar de problemáticas y derechos de las personas migrantes con respecto a lo laboral. Y en la segunda vamos a hablar de esas potencialidades justamente que tienen los migrantes en las economías como fuerza laboral y también como fuentes de empleo o como emprendedores. Luis, y yo quería hacerte esta pregunta y es, desde tu experiencia como migrante y también como persona que trabaja con población migrante, ¿qué tan importante es poder conseguir trabajo para una persona migrante? Bueno, yo creo que el trabajo es fundamental. Una de nuestras primeras paradas fue la frontera, luego de pasar como todo este tema en la frontera, lo primero que se preocupa un migrante es por generar ingresos y para eso también se presentan muchas barreras, tanto como para acceder al sistema financiero, como también para tener empleos formales, incluso los informales, que también son válidos, pero que generan muchas más vulnerabilidades. Por eso es que queremos escuchar algunos testimonios de las personas que hemos entrevistado durante toda esta investigación sobre las dificultades en el mundo laboral. Vamos a escuchar el testimonio de Ailén Marrero Carpio, venezolana que vive en Cali, y de Yurisberto Jerez Peña, él es cubano y vive en Facatativá, en Cundinamarca, también en Colombia. Escuchemos estos dos testimonios. Ella me ofreció empleo acá en Bogotá para cuidarla por 3 meses y luego pues que ella me iba a ayudar a montar mi propio negocio de venta de arepas o de empanadas o de lo que yo quisiera hacer. Efectivamente ella me pagó el pasaje y nada, cuando llegué a Bogotá pues nada era lo que me había dicho que iba a hacer. Porque, no sé, creo que creyó que yo tenía que ser como la señora de servicio de su hogar, porque yo le limpiaba la cocina, el cuarto, todas estas cosas, como a manera de poder vivir en su casa, porque ni siquiera era que me pagaba un salario. Entonces, ella quería que yo le cuidara a su hijo a manera de favor. Y fue cuando le dije que ya yo no podía cuidarle en las noches su bebé. Y eso generó una discordia de ella hacia mí. Duré 2 meses viviendo en la calle prácticamente, porque dormía en un bar café en el que trabajaba en las noches y me quedaba allí porque ya no tenía dónde vivir. Me estafaron, fui a trabajar para alguien, no me pagaron, etcétera, y entonces pues mejor ni abres la boca o no digas nada porque al final te puedes perjudicar tú mismo. Por ejemplo, me pasé varios días trabajando en una casa haciendo unas renovaciones, pintando. Un trabajo muy duro. Incluso trabajando en un andamio, ¿no? En alturas, yo con mucho miedo. Y bueno, trabajé durante 3 días. Pero luego el señor, el caballero, pues no me quiso pagar. Y listo, no me quiso pagar, se desapareció y no me quiso pagar. Mira que Yuriberto nos menciona que era un trabajo muy duro, pero es porque él es médico. Y entonces para un migrante muchas veces toca tener cambios en lo que haces. Nunca llegas trabajando de lo que tú te dedicas. Eso creo que es una constante para muchos migrantes, al menos que sea un migrante que migra por algo, una oportunidad laboral. Pero en este caso, y creo que Ailén también nos contaba en la entrevista que hacía otro tipo de trabajo en Venezuela, pero pues por la necesidad se vio pues obligada a aceptar este tipo de tratos.
Claro que sí, es muy común y también tiene que ver con una de los temas que trataremos más adelante y es las barreras que existen para conseguir empleos formales. También queremos que escuchen el testimonio de Yulitza Martínez, ella es de Venezuela y vive en Cali, y de Marianela López, que también es de Venezuela y vive en Palmira Valle, también en Colombia, las dos con experiencias similares de malas prácticas en los entornos laborales. El último empleo que tuve fue en el restaurante, que pues no quise hacer algo que no me correspondía porque realmente no me correspondía y pues ella me botó. Me botó porque yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche por 40,000 pesos. Y yo trabajaba con fogón, o sea, asando, y ya yo me estaba enfermando mucho. Me pregunta, ¿usted es colombiana o es venezolana? Porque seguramente esa persona sabía que era venezolana y me dijo, no, yo soy venezolana. Ah, bueno, entonces usted va a ganar 25,000 pesos. Me dejó ganando 25,000 pesos, creo que 5 o 6 meses, algo así. Entonces los compañeros me decían, ¿cómo así que te va a pagar 25? Que no sé qué. Y yo, pero ella me dijo que me iba a pagar 25. Y estoy segura que muchos casos como esos han pasado, que al venezolano le pagan menos de lo que le deben pagar porque saben de nuestra condición, aunque obviamente hay una cantidad de leyes que defienden, pues en la práctica no se ve. Según el testimonio de Marianela López, eso no le pasa solamente, digamos que a los venezolanos, es un tema de los migrantes a nivel mundial, en Europa, en África, en Asia. De hecho, hay un estudio del Banco Interamericano que nombra cómo las personas migrantes ganan mucho menos que las personas que nacieron allí. Cuando hablamos de derechos laborales y la vulnerabilidad que pueden tener los migrantes, eso va también en la protección de los derechos humanos fundamentales, que aunque han habido muchos avances, todavía se siguen abriendo muchas brechas. Claro que sí, también hay mucho desconocimiento de las poblaciones de acogida que muchas veces estigmatizan a las personas migrantes porque dicen, es que ellos trabajan por menos, pero no se dan cuenta que lo hacen porque lo necesitan, porque es una necesidad para conseguir comida para su familia, para conseguir vivienda, y es lo que les ofrecen. Simplemente no es culpa de la persona que tiene que acogerse a esas condiciones laborales que no son dignas, sino es culpa de las personas que se están abusando de esas condiciones de vulnerabilidad y ofreciendo esos trabajos que no tienen, digamos, no tienen las condiciones que deberían tener. Sí, y además, si mencionamos, por ejemplo, una persona migrante no tiene una red de apoyo, entonces no tiene elección. No tiene elección. Vamos a escuchar a nuestra experta de este episodio. Ella es Ana Carolina Ribeiro, analista de políticas sociales en la Defensoría Pública Federal de Brasil. Y ella nos va a hablar justamente de esta vulnerabilidad que viven las poblaciones migrantes con respecto al trabajo. Se ve mucho, y ahí incluyo, ¿no?, migrantes y refugiados en un grupo para fines de que se entienda. Se los trata como más pasibles de explotación. Uno llega y dice, ya, bueno, este trabajo acá que es un poco más cansativo, o en el campo, en fábricas, o jornadas exhaustivas, se ve mucho que se delegan a migrantes. Se ve que la migración es una fuente también de trabajadores de segunda categoría, por así decir. Hay pocos países que tienen legislaciones de protección laboral a los migrantes. Tienen leyes de protección laboral, tienen garantías a sus trabajadores muy avanzados, países con muchos derechos humanos, pero si no se incluye específicamente migrantes y refugiados en esas legislaciones, se considera una brecha para que no se los proteja. Y mira que yo tuve una experiencia personal. Yo tenía 18 años, apenas acababa de llegar acá. Y había pasado ya fase de entrevista para un trabajo, tenía un permiso en ese tiempo que era temporal también, no era como tan robusto el que tengo actualmente. Y me seleccionaron, me dijeron, sí, vente a hacer los exámenes, anda a aperturar la cuenta bancaria. Yo en ese momento no tenía pasaporte. Entonces perdí el trabajo por no tener pasaporte, o sea, ya había quedado seleccionado, tenía todo el día, pero como el banco era una política interna que tenía que tener el pasaporte, no pude abrir la cuenta bancaria. Entonces, por eso yo creo que acá es muy importante mencionar también las medidas del sistema financiero y cómo las fintech han podido también ayudar a que esto siga mejorándose.
Claro que sí, y pues todas estas barreras que tienen los migrantes van desde la dificultad en insertarse al sistema financiero hasta dificultades, por ejemplo, que nos mencionaron muchas personas que entrevistamos que eran profesionales en sus países de origen y no pueden convalidar títulos en los países de acogida porque es muy compleja la situación, porque, por ejemplo, deben volver al país del que salieron. Muchas personas no pueden, tanto por motivos económicos como de seguridad. Vamos a escuchar a alguien que ya escuchamos en el primer episodio. Ella es Ana María Pereira. Ella es una de las fundadoras del colectivo y del programa Voces Viajeras en Cali y nos cuenta de su experiencia. No puedo apostillar, no puedo nada con mi título, ¿no? El caso específico de los trabajadores de medicina y los trabajadores de salud, los trabajadores, como en el caso mío, de seguridad, y los educadores son los que tienen problemas para poder homologar sus títulos. De hecho, todavía no he conocido al primer médico venezolano que haya podido homologar. Esto es muy común, como ya mencionamos. Obviamente sí hay médicos venezolanos en Colombia y pues en otros países de la región, pero es difícil, es muy difícil que esto suceda. Ana Carolina Ribeiro, nuestra experta brasilera, nos amplía un poco más de esta información a nivel regional. Hay también mayores dificultades de reconocimiento de títulos académicos y eso está directamente integrado a los derechos laborales y a la integración laboral, porque puedes ser un médico especialista, neurocirurgiano, pero si no tenés cómo comprobarlo en ese país donde estás, eso de nada importa y te ponen a un servicio que a vos no necesariamente te conviene, pero en tu país hay una crisis humanitaria, una crisis política donde también no podés permanecer. Gaby, y es súper difícil y no es tanto a veces por los trámites que pide el país, sino por las condiciones en que salen los migrantes y refugiados. Por ejemplo, si una persona sale huyendo, imagínate que salgas huyendo un día de tu casa. Vas a pensar en qué llevarte primero, a tu hija o el título de tu profesión. Y si hay avances de convalidación de título, pero lo difícil es la apostilla muchas veces y las prácticas para poder convalidar esto. Si hay países que han tenido la apertura con profesionales migrantes porque saben el potencial que pueden tener. Justamente esto de el potencial que pueden tener las poblaciones migrantes para aportar a la economía es el tema que queremos tratar en la última parte de nuestro episodio. Y Luis, yo en nuestras conversaciones durante todos estos meses que hemos estado trabajando, investigando, siempre te he escuchado hablar con mucho entusiasmo sobre este potencial que tiene la migración para dinamizar las economías y los mercados laborales. Es algo que se nota que te apasiona y yo quisiera saber por qué te ha interesado tanto este tema. Bueno, Gaby, yo creo que vuelvo a la frase del inicio y es que no hay país desarrollado que no tenga historia migratoria. Por ejemplo, las grandes potencias, su mano de obra más fuerte son migrantes. Y el éxito de estas diásporas en estos países de acogida que se han vuelto potencia es garantizarle dos cosas, garantizarle el acceso a derechos y también el desarrollo de su cultura en la comunidad donde están. Entonces es un tema que me apasiona mucho porque creo que los migrantes somos motor de desarrollo a nuestras comunidades y que podemos aportar mucho más con lo que conocemos, con los saberes también que traemos, pero también con lo que aprendemos nuevo en ese nuevo territorio. Tengo muy presente el caso de Venezuela porque es una de las crisis migratorias en la región más grandes y más recientes, y es que de Venezuela sale una huella demográfica muy grande. Son cerca de 8 millones de personas que salen de Venezuela a diferentes partes del mundo y gran mayoría están en edad productiva, o sea, son jóvenes. Y esto para los países que sepan aprovecharlo es una huella demográfica que no contaban en su población y que pueden potencializarlo en el desarrollo de sus países. Incluso estuve leyendo un informe del BID y hablaba cómo no solamente pueden aportar al país, sino también a los países de origen mediante las remesas. Las remesas se vuelve también un potencial grandísimo, que aunque hay barreras porque lo hablamos del sistema financiero para poder acceder a productos financieros de población migrante y refugiada, se puede enviar remesas y esas remesas potencializan ambas economías. Claro, y además de todo, estas barreras hacen que los migrantes tengan que buscar soluciones al problema, a la dificultad de conseguir empleo, y eso se ve también reflejado en la creación de un montón de emprendimientos que a su vez son posibles fuentes de empleo hacia futuro, porque podemos ver emprendimientos desde una persona que monta un puesto de arepas y igual está dinamizando el sector donde vive, está manteniendo a su familia, hasta emprendimientos de mucho más gran envergadura que también son de migrantes que llegan con su capital y crean pues estos emprendimientos. Queremos escuchar justamente el caso de Ailén y cómo ella
simplemente dijo, bueno, yo tengo que buscar algo para hacer y empezó a vender arepas y eso fue lo que la ayudó a salir adelante al principio de su proceso migratorio. Yo empecé a buscar los medios de por mis propios recursos vender algo y efectivamente empecé a vender arepas. Vendía arepa en una cabita, me iba caminando y vendía entre 20 y 25 arepas. Eso me permitió armarme una hoja de vida, orientarme para pasajes. Bueno, yo creo que no solamente es el caso de Ailén. Yo podría decir que por allí un 70% de los migrantes que llegan tienen que tener o autoempleo, oficios de la construcción, carpintería, o hacen un emprendimiento de productos o servicios. Yo trabajé con una fintech que se llama Avance. Avance busca la inclusión financiera de migrantes y refugiados en Latinoamérica y fue creada por, imagínate, una colombiana retornada de Venezuela que se dio cuenta que no tenía solo el crediticio, vivió toda su vida en Venezuela y cuando volvió 40 años después no tenía nada. Entonces ella dijo, yo teniendo cédula colombiana, no tengo solo el crediticio, imagínate una persona que acaba de llegar y que ni siquiera tiene un documento. ¿Cómo podemos ayudar en esto? Entonces, así también hay muchas otras fintechs y personas que hacen emprendimientos que generan soluciones e impacto también a donde están llegando. Claro que sí. Recuerdo mucho algo que nos hablaba nuestro experto Omar, pues es que si tú no estás bien económicamente, si no tienes trabajo, si no tienes con qué sostener a tu familia, es muy difícil que puedas estar bien emocionalmente, mentalmente. Entonces, por eso el empleo y estas soluciones son muy importantes. Para terminar, queremos hablar de cómo está la región en términos de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, todos los países andinos han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Asimismo, en el Cono Sur, todos los países también han ratificado la convención, con excepción de Brasil. Y en cuanto al trabajo formal, queremos mencionar algunos casos. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y Perú permiten que todas las categorías de residencia accedan al empleo formal sin restricciones significativas. Por otro lado, Colombia, Brasil, Paraguay y Venezuela sí reconocen este derecho, pero lo condicionan a determinadas categorías de permiso de residencia, no a todas. Entonces limita un poco la inclusión laboral de quienes se encuentran en situación migratoria. Y hablando de Colombia, un caso de éxito lo constituye una acción de tutela que ha protegido el trabajo y la seguridad social para personas migrantes en situación regular e irregular. Y eso podemos hablar, personas que tienen documentación para trabajar regularmente en el país o personas que no cuenten con la documentación, igual tienen los derechos. Entonces yo creo que eso es un mensaje también para todas las personas que nos están escuchando y es, así usted sea regular o de manera irregular, sus derechos igual siguen contando y los derechos viajan con nosotros a todos los lugares que vamos. Aunque sí hay personas que abusan de la vulnerabilidad del migrante o de esa necesidad que pueda tener de conseguir las cosas, bueno, porque no tiene otra opción, igual hay unos derechos que podemos reclamar y que pueden ser defendidos. Y si llegas a necesitar o llegan a necesitar que sus derechos sean defendidos porque están siendo vulnerados, pueden buscar la asesoría del consultorio jurídico de la Universidad ICESI, que da asesoría legal gratuita a poblaciones vulnerables. El número es 313-737-3612 o también pueden escribir al correo cjurídico@icesi.edu.co. Ahí van a poder recibir por lo menos algún tipo de asesoría sobre lo que les está sucediendo y sabemos que en el consultorio jurídico han llevado ya varios casos de temas laborales con población migrante. También pueden buscar apoyo de las entidades de los países donde estén que defendan los derechos humanos. Ya hemos mencionado las defensorías públicas de todos los países y vamos a dar más recursos en las notas del episodio. Por ahora queremos dejarlos con una frase de Ana María Pereira, quien escucharon anteriormente. Y hasta la próxima. Yo llegué a este país con más de 50 años cumplidos, con una profesión que no puedo ejercer porque no existe, pero con muchas ganas de salir adelante y de ayudar a mi familia. No puedes mendigar, ni pedir, ni causar lástima. Tienes que demostrar ese carácter guerrero que nos caracteriza a todas las mujeres del mundo. Región Migrante es un podcast de la Universidad ICESI seleccionado en la convocatoria Pensar con Otros para Construir Ciudadanía y Democracia de 2024 del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. Producción general, Gabriela Supelano.
Asistencia de producción, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Estrategia de comunicación, Deiser Ledesma. Equipo editorial, María Juliana Soto, Gabriela Supelano, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Equipo jurídico, María Alejandra Martínez y Paula Cerón. Apoyo editorial, Paula Aristizábal. Música original, Gabriela Supelano. Y apoyo en postproducción, Gabriela Martínez. Agradecemos a las organizaciones Voces Viajeras y Funda Transvida por su colaboración en este proceso, y muy especialmente a Ana María Pereira y a Don Edgar Antunes, quienes nos han dado su valioso apoyo. También queremos darle gracias a todas las personas que compartieron sus testimonios y su conocimiento con Región Migrante.